Bien, muy buenos días a Latinoamérica, a todos los que nos ven y escuchan en este genial evento que integra mucha intención buena de enseñar, de crecer y de mejorar como odontólogos. Y está orientado desde un punto de vista docente, lo que hace que sirva como una alternativa para reforzar fuera del aula lo que nosotros como docentes queremos transmitir a nuestros alumnos. Hoy yo les vengo a hablar acerca de un tema un poquito a veces polémico, a veces que trae muchas dudas, y es acerca de la reconstrucción de dientes endodonciados, específicamente de qué alternativas tenemos para restaurar el diente endodonciado y que éste nos pueda resultar como un buen sustrato para restauraciones que sean estables en el tiempo. Pero antes quiero hablarle un poco de nosotros, de mí en específico y de nuestro país. Yo vengo de República Dominicana, eso ustedes ven ahí en el fondo, un país con bellas playas, una isla en el Caribe, pero es un país muy peculiar porque la gente, el dominicano, por su carácter amable, afable, cooperador y trabajador, ha hecho de esta pequeña nación un paraíso que reúne mucho talento y un talento que restablece sonrisas. Yo soy odontólogo dominicano y muy orgulloso de serlo. Me enorgullece la manera en que nosotros los dentistas dominicanos tratamos cada día de esforzarnos por ser mejores y darle un mejor servicio a nuestro país. Y vengo representando esta institución que es la UNPU, Universidad Nacional de Enrique Jureño, nombrada por un filósofo y humanista muy reconocido a nivel mundial, que es Pedro Enrique Jureño. Es una institución que se funda en 1966, la primera universidad privada de nuestro país, y es una universidad que tiene una facultad de odontología espectacular. Nosotros aquí nos caracterizamos porque nuestros estudiantes salen egresados altamente calificados, bien decididos, con conocimientos teóricos y muchas habilidades clínicas, gracias a nuestro riguroso programa de rotación por clínica y de atención a pacientes. Donde tenemos una matrícula amplia de casi 600 estudiantes en este momento y nos caracterizamos mucho por ser y formar profesionales que tienen un amplio criterio de la salud, un amplio criterio de la ética y un amplio criterio con lo que se refiere al conocimiento de las características de los pacientes dominicanos. Muchos de nuestros egresados han triunfado en universidades en los Estados Unidos y alrededor del mundo, y nos caracterizamos también en la Escuela de Odontología por el deseo de cooperación con otras facultades, así como lo hacemos en este magnífico evento. La Escuela de Odontología UNPU, hace unos años, específicamente el departamento de prostodoncia al cual yo pertenezco, nos hemos enfocado en hacer investigaciones que ayuden a mejorar los protocolos que aplicamos en clínica, que sean protocolos aplicables al tercer mundo, que hay que estar claro que nosotros los dominicanos pertenecemos a un país subdesarrollado y como tal, a veces la disponibilidad de recursos, no tan solo de nosotros como dentistas, sino de nuestros pacientes para acceder a servicios de salud que garanticen de alguna manera que los tratamientos que apliquemos sean exitosos y permanezcan estables a través del tiempo, hacen que tratemos de enseñar a nuestros alumnos la mayor cantidad de protocolos posibles para solucionar aquellas problemáticas clínicas que pueden aparecer en cualquier momento. Entonces, este conversatorio que tendremos el día de hoy se orienta en eso, en cómo nosotros enseñamos la reconstrucción de dientes endodonciados y de qué manera nosotros hemos hecho un pequeño aporte a la solución de estos problemas en la práctica clínica diaria. Bien, arrancamos.
Entonces, cuando hablamos del sistema endoposte o poste muñón, nos referimos a esto que vemos ahí en pantalla, un campo aislado con un poste recién cementado en un elemento dentario que tiene relativa integridad estructural. Y estos son casos que pueden parecer ideales. Ojalá en todos los casos que lleguemos a ver, ustedes como odontólogos o futuros odontólogos, lleguen a ver casos que sean así ideales. Idealmente eso es lo que quería, pero no es así. Vamos a tener una serie de situaciones clínicas diversas con una serie de factores a favor o en contra que van a tener que forzarán realmente a que nosotros tengamos que aprender una serie de técnicas, una serie de herramientas y más importante, de conocimientos de cómo vamos a abordar estos problemas. Las ausencias dentarias, y fíjense en las láminas, en las imágenes que les muestro ahí, son aparatos prehistóricos, no prehistóricos, pero sí de antaño, que muestran cómo nosotros resolvíamos las ausencias dentarias. Ferilizaciones con alambre de oro, utilizando bandas metálicas para, de alguna manera, con madera o con dientes naturales extraídos, resolver el edentulismo parcial, es decir, la ausencia de dientes. Y poco a poco, las técnicas fueron mejorando, hasta que en 1728, Pierre Fauchard, el padre de la odontología, pues empieza a colocar postes en raíces de dientes para retener las restauraciones. Y es una práctica que se mantiene por muchísimos años, hasta que a mediados de los 1800 aparece la corona Richmond, que es una corona retenida con un poste en una sola pieza, es decir, un concepto de monobloque con un revestimiento de porcelana. Y esta simple y llanamente se insertaba en el diente, en el conducto. Claro está, en ese momento no existía la endodoncia ni los tratamientos de conducto, y el concepto que tendríamos de bacterias y el manejo de las mismas y la eliminación de los residuos bacterianos no existía. Y ahí resolvíamos de una manera mecánica el problema de la ausencia dental. Luego de 1930 es que se mejora la adaptación marginal, nace el poste corona que tenemos hasta hoy, donde tenemos un poste que va a ir cementado al diente endodonciado. En aquellos tiempos solamente se concentraba en extirpar la pulpa, y posteriormente la cementación de una corona, y eso permitió que la vía de inserción mejorara de los aparatos, y sobre todo que pudiéramos entonces tener una mejor adaptación marginal. Pero, en conclusión, 294 años después de que Pierre Fauchard empezó a hacer pernos de madera y colocarlos en los dientes de las personas, nosotros seguimos, por supuesto en menor proporción, con los mismos problemas de adaptación marginal y de supervivencia de los sistemas de poste corona. La gran mayoría de los dentistas alrededor del mundo les representa un estrés, les representa un problema, muchas veces la rehabilitación de sistemas, con sistemas endoposte o con sistemas de perno corona, porque no realmente dominan o conocen hasta cierto aspecto cuál es la mejor opción para cada caso en específico. Y recalco esto de cada caso en específico, y lo voy a ir continuar mencionando, colegas, durante el resto de nuestra conversación, porque conocer las características individuales de cada caso es lo que va a garantizar el éxito y la supervivencia de las restauraciones que nosotros hagamos. Entonces, todos queremos evitar esto que vemos en pantalla. Esto es nefasto, esto es el fracaso radical de un elemento dentario, cuando vemos que por quizá mala planificación, quizá por decisión del destino, si queremos llamar así, encontramos estos casos. Observamos ahí un elemento dental, un primer premolar fracturado, una
fractura a nivel del tercio, casi apical de la raíz. Un elemento que fue restaurado con un endoposte metálico, corona metal cerámica, y el elemento dentario sufrió las consecuencias. Y sufrió las consecuencias porque si observamos la radiografía que ustedes observan allá, vemos que la anatomía de esos dientes y del diente vecino no colaboró con el éxito de esa restauración. Faltan una serie de aspectos del sustrato, del soporte y el tipo de sistema de endoposte para que esto hubiese sido un éxito. Y aún así, a veces cuando tenemos todas las condiciones favorables para que las restauraciones sean exitosas, muchas veces no se consigue. Bien, entrando en materia, la literatura reporta que en los ensayos clínicos que evalúan la supervivencia de los sistemas de núcleo y poste tienen unas tasas elevadas. O sea, tenemos que a 10 años de seguimiento tenemos un 98.6% de supervivencia de las restauraciones realizadas con sistemas de endoposte. Y a un seguimiento de 5.2 años, después de esos 10, a un 77.6%. Eso implica que las restauraciones con sistema endoposte, aunque presentan sus riesgos, son restauraciones viables y exitosas. Vamos a tener fracaso entonces cuando aparece uno de estos tantos elementos que les muestro en pantalla. Cuando hay caries recurrentes, fracasó el tratamiento endodóntico, la aparición de enfermedad periodontal, si hay alguna falla en el poste, desalojo, falla del cemento, cuando hay separación del poste de las paredes del conducto, hay separación de la corona y el núcleo o muñón, pérdida de retención del poste, se fractura el muñón o núcleo, pérdida de la retención de la corona, distorsión del poste, fractura del poste, del diente o de la raíz, que son los fracasos pues, más catastróficos, porque después de ahí no se puede hacer más nada, solamente extracción. Pero sí nos dice la literatura algo claro, y es que ningún sistema único proporciona la solución restauradora perfecta para cada circunstancia clínica. Cada situación requiere una evaluación individual. En general, el endoposte tiene como objetivo la retención, es decir, la retención de la restauración protésica coronaria. Ese es el objetivo del poste. Que existe un vox populi que nos explica o nos dicen que es posible que refuerce el diente, no lo refuerce, es un criterio un poquito polémico y más adelante cuando analicemos un poquito más de literatura les explicaré el porqué. Pero para que un sistema endoposte sea exitoso, nosotros tenemos que tener un tratamiento endodóntico exitoso, un poste intraconducto correctamente adaptado, como vemos aquí en la radiografía, y un núcleo o muñón protésico estable que retenga la corona y que favorezca la adaptación marginal. En general, de acuerdo a su confección, los postes van a ser o individualizados o prefabricados. Los postes individualizados, y así fue que nacieron los postes, como el perno muñón colado metálico, o postes individualizados como el perno anatomizado con resina que vemos aquí en la pantalla. Los postes prefabricados van a venir de distintos tipos de fibra de vidrio, fibra de cuarzo, de tornillos de acero inoxidable o de titanio y también postes de fibras de carbón. Muchos de estos ya han caído en desuso, específicamente de los prefabricados, porque se ha demostrado que la manera de inserción activa, es decir, funcionan como un tornillo, de esos tornillos que nosotros usamos en la casa para atornillar cualquier cosa, hace que el comportamiento biomecánico tienda a tener fractura, es decir, la interfase que va a existir entre la dentina y el elemento prefabricado, es decir, ese tornillo, transmite directamente tensión hacia la raíz, no la disipa, y hace que
sea el elemento mucho más proclive a tener fracturas radiculares. Además, otro aspecto clave de este tipo de postes prefabricados es la corrosión. Como son de metales, si hay alguna microfiltración, él va a empezar a oxidarse, se corroe, porque va a estar en un medio húmedo. Y entonces eso degrada el sustrato, degrada la dentina, produce manchas a nivel del tercio cervical que muchas veces pueden ser visibles. Y también en específico cuando estamos hablando de restauraciones que tienen un punto o valor estético importante. En la restauración de sistemas, con sistemas endopostes, o sea, en la restauración de dientes endonunciados, tenemos como tres grandes paradigmas, tres grupos de pensamiento, tres corrientes, para llamarlo así. Y yo las agrupé en estas tres corrientes. La corriente contemporánea, la corriente adhesiva y la corriente biomimética. Biomimética porque yo le puse el nombre así, pero la mayoría de los investigadores que escriben acerca de esto, que publican e investigan acerca de estos temas, pues siguen esa corriente biomimética que nosotros tenemos ya mucha familiaridad con ella. Pero los paradigmas contemporáneos se refiere a postes colados y a postes metálicos prefabricados. Los adhesivos, única y exclusivamente a postes de fibra de vidrio, ya sea postes de fibra de vidrio prefabricados o anatomizados, y los biomiméticos buscan una filosofía de no poste. Y ahí no hablamos de las reconstrucciones con endocrowns, las reconstrucciones con fibra de vidrio o resinas reforzadas con fibras de vidrio o con fibras, dependiendo de la casa comercial y el material que usted escoja, y también la reconstrucción sin poste, algo que se llama core build-up. Entonces, el enfoque contemporáneo busca postes, tiene como característica que busca postes y muñones colados a la medida. Tiene un ajuste óptimo al canal radicular, requiere 2 visitas para confeccionarse, implica un ligero desgaste interradicular para su confección, porque sabemos que cuando estamos haciendo un poste colado tenemos que lograr que las paredes sean expulsivas y con ligera conicidad para que el poste metálico entre y salga de la restauración, del canal radicular sin causar ninguna retención. Pero igual tiene un ajuste óptimo al canal radicular, pero al ser metálicos tienen un modelo de elasticidad 10 veces mayor al de la dentina. Van a transmitir fuerza oclusal directamente al diente y van a crear tensión radicular que se traduce posteriormente en fracturas. Y por supuesto va a haber corrosión y degradación de la dentina debido a la oxidación a la oxidación de los metales. Y también va a depender mucho en la calidad del metal en la que se cuele el poste, va a haber mayor o menor problema. Muchos pacientes ahora sabemos que en las aleaciones níquel-cromo presentaban una reacción adversa después que se cementaba el perno, y era porque existía algo que era la alergia al níquel, que no la conocíamos. Hay pacientes también que tienen alergias al cobalto. A medida que la ciencia avanza, encontramos a veces razones de por qué fracasaron restauraciones que hicimos anteriormente. En cambio, el enfoque adhesivo busca conservar la mayor cantidad de estructura dental posible y gracias a las irregularidades superficiales que se dejan pues, dentro del conducto, pues este no necesita ser tan preparado, tan extensamente para colocarlos, hay un aumento de la retención como resultado de esas irregularidades. Son técnicas de una cita. Las fracturas de raíz generalmente pueden ser un poquito menos catastróficas que en el caso de los postes metálicos. No tiene efectos negativos en la estética, se va a transmitir la fuerza oclusal, pero se disipa la tensión radicular. Y eso es gracias a la interfase que va a existir entre el material de cementación, que es un cemento resinoso, y la dentina, porque su módulo de elasticidad es muy similar. Entonces,
El último enfoque, el enfoque biomimético, un enfoque moderno, tiene aproximadamente 15 años de desarrollo y las investigaciones en este momento están a la orden del día, probando o determinando a ver si realmente es una alternativa segura para la reconstrucción de dientes endodonceados. Pero el enfoque biomimético entonces nos propone más conservación de la estructura dental, técnicas de una sola cita, no hay efecto negativo de la estética, la transmisión de fuerzas oclusales mínima, no crea tensiones radiculares porque la retención se va a hacer a nivel de la cámara y del tercio cervical de la raíz, y no hay un efecto negativo con respecto a el desgaste interradicular porque no tocamos la raíz. Entonces, estos tres paradigmas son los paradigmas por los que actualmente la comunidad odontológica a nivel del mundo toma decisiones para resolver cómo rehabilitar el diente endodonceado. Al final, lo que queremos es esto: periodonto estable, órganos dentarios con soporte periodontal sin movilidad, terminaciones definidas y un núcleo que retenga la corona o la restauración que yo voy a realizar. En este caso estamos hablando ahí de un sistema endoposte con poste de fibra de vidrio y reconstrucción del muñón con resina de alta carga. Pero tengo esto frente a mí. Me llega esta paciente a consulta y cuando analizo radiográficamente y clínicamente encuentro todas las condiciones adversas que yo creo que tú puedes encontrar en una boca. Es una paciente mía. Y cuando yo me siento a analizar el caso, digo, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo yo voy a poder restablecer coronas en los dientes que puedo salvar y en lo que no puedo salvar? ¿Qué voy a hacer? Observamos que hay ausencia de algunas coronas totalmente destruidas. Observamos la dentina oscurecida, degradada, maltratada, expuesta a los medios bucales. Evidentemente esos tratamientos endodónticos están contaminados. Observamos también que en la radiografía hay ausencia de los molares, por ende las fuerzas oclusales se están concentrando más hacia anterior, mucha caries, mucha infección. ¿Qué hago en ese caso? Y es un problema que nos pasa en docencia, por lo menos aquí en el departamento de prostodoncia. La mayoría de los estudiantes, a mí y a mis colegas, se nos acercan para preguntar, ¿qué hago aquí, doctor? Van con su modelo de estudio montado, bien articulado, la foto de la radiografía, que generalmente ahora la llevan en el celular, y las fotos del caso. Y la primera pregunta que te hacen, doctor, ¿eso lleva perno? Doctor, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces, creo que no es una duda solamente del estudiante de pregrado, sino es una duda del clínico día a día. Y hoy les voy a compartir una técnica que a mí me ayudó y ayuda a muchos de mis alumnos para entender qué hacer en cada caso en específico. Y es la técnica de las 3S. Sí, así mismo, 3S. Y se refiere a S por la palabra soporte, la segunda, la palabra sustrato, y la tercera, la palabra sistema. El soporte se refiere a dos tipos de soporte: al soporte periodontal y al soporte de las fuerzas oclusales. Sustrato se refiere a la dentina y se refiere a la calidad y cantidad de dentina y al efecto férula o ferrul que tiene el diente. Y en tercer lugar, hablamos de sistema. Y vamos a seleccionar el sistema en función al sustrato y al soporte. Es decir, ¿a qué tan bueno o tan malo sea el soporte de las fuerzas oclusales y el soporte periodontal? ¿A qué tan buena o mala sea la calidad y cantidad de dentina? ¿Y qué tan bueno es mi efecto férula? Voy a seleccionar un sistema de restauración de dientes endodonceados que sea
por retención mecánica, retención micromecánica, o que sea eminentemente adhesiva. Analicemos entonces el soporte periodontal. El soporte periodontal, voy a verificar a través de un examen clínico y un examen radiográfico estos aspectos. Primero, si existe o no movilidad dentaria, si hay lesión periapical y si existe inflamación periodontal. Todos estos problemas que se pueden resolver siempre y cuando tengamos suficiente soporte óseo. El soporte óseo está constituido por el soporte del hueso de sostén del diente, que va a estar manifestado por el hueso que está a nivel de las crestas alveolares y, por supuesto, por el hueso basado de inserción a nivel de los tercios medio y apical del diente. La estabilidad de este hueso va a definir la longevidad de cualquier tratamiento que usted vaya a hacer. Usted puede hacer un tratamiento endodóntico, restaurar con sistema endoposte y hacer una restauración definitiva, y si el diente se mueve, o está flojo o hay inflamación, ese diente eventualmente se va a perder. Entonces, cuando yo tengo claramente qué tan estable es el soporte óseo, yo voy a definir si el soporte periodontal es bueno o no. El soporte periodontal entonces va a tener dos zonas. Una zona verde, que es el hueso que es aquella cuando tenemos soporte óseo en los 2 a 3 primeros milímetros que están próximos a la unión amelocementaria. Cuando bajo de ahí a 1 milímetro o 2 milímetros más, estoy en un caso donde tengo un periodonto reducido. Pero para identificar que tengo un periodonto reducido, debo de tener claro que no debería haber ni movilidad dentaria, ni inflamación periodontal, y que tiene que estar el diente libre de lesiones periapicales o situaciones endoperiodontal. Cuando ya yo bajo de esa línea, en caso de dientes posteriores es fácil determinarlo, porque si usted está muy cerca de la furca, ya ahí hay problemas, porque ya estamos en una situación de fracaso de soporte periodontal. Y a veces vamos a arriesgarnos, muchos clínicos se arriesgan a veces a hacer este tipo de restauraciones, pero teniendo en cuenta factores como, por ejemplo, que el diente en cuestión tenga sus elementos vecinos, que no tengan una función oclusal muy protagónica, y aún así el éxito o la supervivencia de esa restauración a través del tiempo va a tener un pronóstico muy, muy reservado. El segundo tipo de soporte es el soporte de fuerza. Y hay que tener claro algo. En el sistema estomatognático, a nivel de los órganos dentarios, vamos a tener básicamente 3 tipos de fuerza. Los dientes reciben o fuerza de flexión, fuerza de tracción o fuerzas compresivas verticales. Si yo tengo claro esto y por la anatomía de los dientes, yo puedo definir, bueno, este diente me va a tener fuerzas de flexión o fuerzas de tracción, y estos dientes de compresión vertical, voy a tener claro qué es lo que voy a hacer. Les muestra en la pantalla dientes anteriores. Y vamos a hablar del soporte de fuerzas de dientes anteriores. Estos dientes tienen más fuerza de flexión y de tracción que fuerza de compresión vertical. Estas fuerzas entonces se van a transmitir principalmente hacia la superficie vestibular y lingual de los dientes. Cuando se transmiten hacia la superficie lingual o palatina, no es tan problemático. Pero cuando se transmiten esas fuerzas hacia la superficie vestibular, hay problemas. Porque la tabla ósea, a nivel de la cara vestibular de los dientes anteriores, es muy pequeña, entre 1 o 2 milímetros de hueso hacia el tercio cervical. Entonces, cuando hay un exceso de fuerza traumática o quizás algún trauma en los dientes anteriores y reciben una fuerza de flexión que generalmente viene en un vector lateral, hay problemas, porque por lo general vamos a terminar con algún tipo de lesión o de fractura. Por tanto, en estos casos, la incorporación de un poste interno no suele ayudar a prevenir la fractura. Es decir, que si usted tenía el concepto, la idea en la cabeza de que, voy a poner un poste en anterior porque me va a ayudar a prevenir fractura, está equivocado. Además, hay algo beneficioso y que cuida
a los dientes anteriores. Es un concepto que la mayoría maneja desde PPR y es establecer la línea de fulcro. Los dientes anteriores están por delante, lejos de la línea de fulcro. Entonces, por ende, tienen una menor cantidad de fuerza que actúa sobre ellos. Ahora, si mi paciente pierde los dientes posteriores, esa línea de fulcrum se va a ir poniendo más hacia adelante y más hacia adelante y más hacia adelante hasta que llegue a la unión de canino y premolar, si es que canino y premolar está ahí. Y si canino y premolar está ahí, malas noticias, porque toda la fuerza del sistema, ya sea de flexión, de tracción y de compresión vertical, recae en los anteriores que no están hechos para eso. Y por su forma anatómica no resisten bien las fuerzas de compresión. En los dientes posteriores pasa algo maravilloso, y es que resisten fuerzas de compresión vertical, pero el sistema, en la unión de ligamento periodontal y hueso, actúa como un amortiguador y recibe esa fuerza que se transmiten a través de las raíces. Fíjense que las raíces de los dientes posteriores generalmente tienden a ensancharse, o sea, son divergentes si la vemos en un sentido cérvico-apical, o sea, van a tender hacia un poquito hacia afuera y hacen un arco hacia el centro. Y esa forma radicular ¿sí? hace que la fuerza disipe y se transmita. Por tanto, no hay una generación de fuerza en esta parte que genere fractura radicular, siempre y cuando se mantenga íntegro a nivel del tercio cervical, radicular y coronario, un collarín de dentina, en especial hacia mesial y hacia distal. Entonces, aquí pasa un fenómeno que se conoce como fenómeno de deflexión cuspidea. Y es lo que sucede cuando tenemos algún elemento dentario que fue un diente posterior, un molar que fue endodonciado, tenía una lesión cariosa mesio-ocluso distal o tenía una lesión cariosa que fue muy agresiva y se hubo que remover mucha dentina. Lo que va a suceder allí es que al momento que el diente reciba un vector vertical de fuerza, ambas cúspides que están hacia vestibular y hacia lingual o palatino van a tender a separarse. Y la idea es que la restauración que nosotros hagamos actúe como una manera de collarín que permita que se contrarreste ese efecto y garantizar la longevidad del diente endodonciado a través de él. Ya vimos la fuerza, la primera parte de las 3S, que fue soporte. Y ahora vamos a hablar de sustrato. Y cuando hablamos de sustrato, un diente endodonciado, hablamos de dentina, pero estamos haciendo un tratamiento endodóntico porque la mayor parte de la corona se perdió por una lesión cariosa o hay una necesidad en la que nosotros tenemos que realizar el tratamiento endodóntico. Y el tratamiento endodóntico va a definir mucho en qué tan exitoso o no o qué tanta supervivencia realmente es el término aquí a aplicar. ¿Cuál va a ser la supervivencia de ese diente endodonciado? ¿Qué tan invasivo fue? ¿Qué técnica de instrumentación? ¿Qué técnicas de irrigación? ¿Qué técnicas de obturación se utilizaron para realizar este tratamiento endodóntico? Van a influir directamente en la toma de decisión del clínico rehabilitador en cómo va a ser la restauración final de este elemento dentario. Entonces, la cantidad de dentina remanente va a depender de la extensión de la lesión cariosa y, por supuesto, de qué tan conservador fue el tratamiento endodóntico. Existe muchas veces existe un poquito de fricción, a veces entre, cuando fracasa algún tratamiento con postes o una restauración coronaria con un sistema endopostes, a veces nadie quiere echarse la culpa, queremos echarle la culpa a cualquiera. El protesista se la echa al endodoncista, el endodoncista al protesista, y mantenemos ese de allá para acá y de aquí para allá de una manera un poco tonta, porque al final todos somos responsables del caso
y lo que hace el endodoncista va a repercutir directamente en lo que hace el protesista. Por eso la comunicación entre los especialistas y el trabajo interdisciplinario es tan importante, que hablemos el mismo idioma, que nos comprendamos y que las decisiones que tomemos sean en mejor provecho de la restauración que vamos a realizar. Entonces, cuando se hace un tratamiento endodóntico, para poder acceder a la cámara pulpar hay que destruir el techo de la cámara. Y hay una pérdida de la integridad estructural de la dentina coronal porque las da el techo. El techo, que tiene forma abovedada, le va a dar un poquito bastante integridad a la dentina coronal, y entonces el diente endodonceado, en especial los posteriores, van a tener un problema de flexión bajo función. Es decir, pasa mucho que cuando un paciente se realiza un tratamiento endodóntico, un molar, por ejemplo, y este molar no es aliviada la oclusión o no se restaura de una manera adecuada con un provisional adecuado para el caso, vamos a tener fracturas del diente después de la endodoncia o en el transcurso del tratamiento endodóntico. Y eso se debe a eso, a esa pérdida estructural de la dentina coronal. Entonces, eso va a provocar flexión bajo función y va a provocar la separación del diente o la fractura en dos segmentos, que por lo general estas fracturas suceden y gracias si tiene un buen soporte periodontal, se van a producir en manera de microfracturas que la podemos observar cuando abrimos la cámara. Se va a ver esa grieta alrededor, en particular hacia mesial y distal. Pero se ha demostrado que los procedimientos de endodoncia reducen la rigidez dental en un 5%, atribuida, claro está, a la apertura de acceso, mientras que la eliminación de estructura dental en preparaciones mesiocluso-distales reduce la rigidez dental en un 60%. Entonces, cuando yo elimino caries, defino qué tan bueno va a ser el pronóstico, ¿no?, de ese diente posterior a la endodoncia. Porque si tengo que eliminar, no puedo dejar la dentina cariada de un elemento dentario cuando lo voy a restaurar endodónticamente, voy a tener el problema de que nosotros vamos a provocar de alguna manera que la tasa de supervivencia de ese elemento dentario sea mayor o menor. ¿A qué me refiero específicamente? Porque si yo, sabiendo que hay una pérdida de estructura de hasta un 60% cuando hago eliminación de caries y resulta en la pérdida de la superficie oclusal de las caras mesiales y distales, entonces yo tengo que proteger esto. Yo tengo que proteger ese elemento dentario para evitar que haya fracturas y otro tipo de complicaciones como contaminación del tratamiento endodóntico después. Y la tendencia actual es que se reconstruya de manera provisional con resina, como observamos en las imágenes de ahí. Es el mismo diente. Y fíjate cómo al terminar el tratamiento endodóntico tenemos solamente visibilidad de la apertura, para lo que necesitamos para instrumentar, pero en el transcurso del tratamiento endodóntico es mandatorio la reconstrucción de todas las paredes para que el órgano dentario tenga estabilidad, resistencia a las fuerzas de compresión, es decir, y reducir la flexión bajo función. Y me pareció interesante y quería compartirlo con ustedes. Actualmente la endodoncia ha ido evolucionando y los endodoncistas entienden que es importante preservar la mayor cantidad de estructura dental posible, porque eso va a garantizar un mejor pronóstico a largo plazo en el diente. Claro está, hay que entender que los seres humanos vivimos por más tiempo, por ende vamos a usar más los dientes, y como clínicos que somos, es nuestro deber preservar hasta hasta lo que podamos hacer, todo lo que sea posible, para que cada milímetro cuadrado de dentina se preserve en boca sana por el mayor tiempo posible. Y en estas dos publicaciones, esta de octubre del año pasado, que se traduce como estrategias actuales en la conservación, para el acceso cavitario en endodoncias conservadoras. Esto es una revisión sistemática, metaanálisis
y protocolos para la toma de decisiones. Fue publicado en el Journal Clinical Oral Investigations por Barestar, Giraud y otros investigadores. Entonces, ellos aquí lo que nos muestran es, y comparan las distintas técnicas o maneras de acceso a la cámara pulpar y qué tanto puede el endodoncista salvar para poder mantener por el mayor tiempo posible esa dentina íntegra e intacta. Como les dije, siempre tratará un buen endodoncista de mantener hasta el último suspiro ese milímetro de dentina sana que pueda mantener. Y compara la técnica de acceso a la cámara tradicionales, conservadoras, ultraconservadoras, y una técnica actual que se llama la técnica de Truss. La técnica de Truss lo que promueve es solamente en el caso de los molares, que es una técnica para molares, hacer acceso en donde se localizarían los conductos y hacer la remoción de la pulpa cameral y cualquier residuo que quede allí a través de instrumental vibratorio. Entonces, ellos concluyeron que mantener la extensión de un diseño de acceso cameral pequeño, como sea práctico, pero sin poner en peligro la calidad del tratamiento del conducto radicular, es la recomendación que ellos hacen. El criterio puede guiar al profesional a la extensión óptima para formar un esquema de acceso cameral que varía de un caso a otro. Y volvemos a lo que les repetía anteriormente. Cada caso es individual porque la anatomía de los seres humanos, aunque tenemos las mismas partes, no es igual. Todos tenemos cara, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca. Mas, sin embargo, la nariz mía y la suya no es igual. Tiene diferencias. Y en esas diferencias y aprovecharlas como factores beneficiosos es que radica, ¿verdad?, la habilidad de un clínico para tomar buenas decisiones. En este caso estoy hablando específicamente de odontología, aunque les ponía un ejemplo de la vida diaria. Otro estudio habla acerca del acceso mínimo en endodoncia mínima y nos habla acerca de una nueva manera de realizar acceso guiado a la cavidad un acceso cavitario guiado hacia la cámara pulpar a través de una tomografía CBCT. Con una tomografía CBCT y el análisis de los conductos, estos investigadores que publicaron esta investigación el año pasado, 2021, hacia noviembre, desde este año, se envió en noviembre, pero se publicó en este año en el primer issue de esa revista que se llama International Endodontic Journal, acerca de cómo esta técnica podría ser la vía de realizar tratamientos endodónticos mucho más exactos y más conservadores. Pero ellos se dieron cuenta que aunque la técnica aparenta muy beneficiosa, resultaba engorrosa, muy costosa y sobre todo que entorpecía la enseñanza de la endodoncia y también la practicalidad en el consultorio. La idea era que después de un análisis tomográfico se realizara una férula que guiara al clínico a dónde hacer las aperturas, a dónde hacer la instrumentación y cómo hacerla y a qué longitud y posteriormente la obturación. Ellos concluyeron que no había evidencia experimental o clínica sobre la seguridad de este procedimiento ni su impacto positivo en el resultado del tratamiento. Pero a medida que este tipo de recursos se hagan más disponibles a la mayoría, pues pienso que será una manera muchísimo más interesante de hacer tratamientos endodónticos, que sean ultra conservadores. Hicimos la endodoncia, nos llega el diente endodonciado, pero ese sustrato cambió, esa dentina
que fue instrumentada, mecanizada, sometida a sustancias irrigadoras, que estuvo en contacto con un cemento endodóntico para sellar los canales radiculares, cambió. Y el diente tratado endodónticamente tiene necesidades especiales que exceden el requisito del diente vital, es decir, no se comporta como un diente vital. Porque hay factores que influyen en él, como la pérdida de la humedad. La humedad, que sabemos que la dentina es un compuesto orgánico que tiene fibras de colágeno y está compuesta entre fibras de colágeno hay agua. Esa humedad se pierde por la acción de los agentes irrigadores, pero en gran mayoría es porque se pierde la pulpa. La pulpa, que era quien hidrataba esa dentina, se fue, se extrajo. Entonces la naturaleza de la dentina va a cambiar, va a haber alteraciones en la resistencia, causada por el cambio en la arquitectura de la morfología del diente. Y va a haber un comportamiento biomecánico relacionado con la tenacidad debido al cambio de la disposición de las fibras colágenas. Por esa ausencia de agua, ese espacio queda, esas fibras se colapsan. Es así de sencillo. Al tener esas fibras colapsadas, ya la manera en que reacciona esa dentina no es la misma en un diente vital que un diente no vital. Y yo siempre pongo a mis estudiantes este ejemplo sencillo, y es un ejemplo que nos pasa a todos, y es con nuestro colchón donde dormimos. No hay cosa más rica que dormir en un colchón nuevo, ¿verdad? Pero a medida que va pasando el tiempo y ese colchón se deforma y ese colchón ya se moja, ya se usa, ya ese colchón no funciona igual. Y si le saltan los niños que se meten al cuarto a jugar en la cama y a saltar, ya esos springs, esos resortes, no van a tener la misma resistencia. Y hace entonces que mi colchón, que me soportaba mi espalda y me hacía dormir ricamente, ya me dé dolores de espalda, ya esté todo deformado. Si analizamos de esa manera, entendemos un poquito mejor qué pasa en la dentina y por qué esta cambia. El cambio de entrecruzamiento del colágeno y la deshidratación de la dentina dan como resultado a una reducción de un 14% en la fuerza y dureza en molares tratados con endodoncia o endodónticamente tratados. Esta pérdida de agua libre va a comprometer todas las características del comportamiento viscoelástico de la dentina, y es lo que le da esa resiliencia y esa habilidad de transmisión de fuerzas a la dentina. Si observan las características en esta imagen que les pongo aquí, vamos a observar la dentina coronal y radicular sana, sin endodonciar, y luego si observan a mano derecha en la pantalla, van a observar cómo la disposición de esa dentina cambia. ¡Pam! Hay un colapso, hay una retracción y la dentina se va a poner más deshidratada y por ende más porosa. Entonces, ese sustrato deshidratado después del tratamiento endodóntico, también además la presión excesiva que se realiza durante las técnicas de obturación radicular con la condensación lateral y la eliminación de la estructura dental durante el tratamiento endodóntico van a tener una incidencia en la fuerza. El método de preparación del canal, es decir, las técnicas más conservadoras, son las ideales. Por ejemplo, básicamente nosotros tenemos 3 tipos de técnicas con las que se realizan los tratamientos endodónticos, que son las técnicas que tienen que ver con técnicas manuales y la técnica mecanizada, que son muchísimo más beneficiosas. Entonces, vamos a tener 2 mecanismos de endurecimiento de la dentina, uno intrínseco y otro extrínseco. Va a haber en el intrínseco una mejora de la resistencia inherente del material al daño estructural y al agrietamiento, y el microcraqueo que aparece va a darse entonces porque la dentina se endurece, y a medida que vaya pasando el tiempo, este proceso de envejecimiento dentinario continuará y la disipación de energía va a causar entonces una deformación posterior. También la tracción y la compresión va a depender mucho de qué cantidad de dentina tenemos a nivel radicular y al tipo de fuerza que actúa sobre el diente. Entonces, nosotros
Para distribuir la atención tenemos que tener en cuenta estos tres aspectos. Básicamente, cuando tenemos restauraciones más rígidas, cuando tenemos angulación del poste con respecto a la línea de acción de la carga oclusal deficiente, y cuando hay un aumento de flexión de la estructura dentaria reducida, remanente, vamos a tener regiones de alta concentración de esfuerzo y zonas de alto riesgo para la presentación de fracturas. También los irrigantes como el hipoclorito de sodio afectan las propiedades físicas de resistencia a la flexión, módulo de elasticidad y microdureza de la dentina. Vamos a hablar de ferrul, y ferrul es el otro aspecto con el sustrato muy interesante. Es un collar de dentina sana esencial para prevenir las concentraciones de tensión en la unión cemento-esmalte del diente, restaurado mediante endodoncia, y proporciona resistencia a la fractura del diente. Va a tener un aspecto clave en la manera en que el diente resiste las fuerzas laterales. Este artículo que les traigo, escrito por Michael Naumann, es muy bueno y se los recomienda que lo lean. Y se llama Ferrul viene primero y el poste segundo. Y nos hace un recuento de muchísimos estudios que se hicieron sobre ferrul, y dice que la relevancia clínica de este estudio es que el efecto férula y el mantenimiento de las paredes de la cavidad son factores predominantes con respecto a la supervivencia del diente y a la restauración de los dientes tratados con endodoncia. Es decir, que la mayoría de los estudios no confirman un efecto positivo de la colocación de postes para la restauración indirecta, más sin embargo, sí lo confirman con respecto al ferrul. Entonces, para la restauración de dientes endodonceados, ya voy adelantando un poquito porque veo que ya el tiempo me apremia y creo que me falta lo más interesante de la conferencia. Es esta clasificación sobre la restauración de diente endodonceado. Este artículo aparece en el Journal en el International Endodontic Journal, y es un artículo interesante porque clasifica en 5 grupos los dientes de acuerdo a la cantidad de estructura coronaria que tengan. Vamos a restaurar sin poste, es decir, un build-up con composite, cuando tengamos elementos dentarios con una integridad estructural coronaria mayor al 50%, con al menos 2 paredes con soporte dentinario de 2 milímetros o más. Con postes de fibra, cuando tengamos una integridad estructural coronaria menor al 50% y al menos ferrul circunferencial mayor a 1 milímetro. Clase 2, a los procedimientos pre-restaurador de extrusión ortodóntica o alargamiento coronario, cuando tengamos un ferrul parcial y se busca férula completa en estos procedimientos. Perno colado de oro, cuando no haya ferrul, se decide conservar el diente por deseo del paciente o del clínico. En la literatura recomienda el uso del perno colado de oro. Y por último, cuando el pronóstico para salvarle dientes es muy pobre, es decir, nada de lo que anteriormente mencioné se puede hacer, procedemos a la extracción. Entonces hablemos de sistema. El primer sistema que le voy a hablar es el sistema no poste, o el build-up con composite. Composite que puede ser reforzado con fibra o de alta carga, y surgen por la mejora de las técnicas adhesivas, materiales de resina compuesta, poste de fibra y materiales cerámicos indirectos. Propone bioeconomía del tejido dental, bioeconomía de los tejidos periodontales y un refuerzo de los tejidos dentales residuales. Tienen bastantes ventajas ergonómicas, estéticas y económicas que se realizan de una manera muy fácil, el resultado es muy similar estéticamente al órgano dental. Les muestro esta investigación de Andrea Polesei. Andrea Polesei es un italiano y publicó esta investigación titulada Restauración del diente posterior endodonceado. Y en este artículo, esta investigación, ella nos propone distintas maneras basadas en esa clasificación que yo anteriormente les mostré. Y este caso, por ejemplo, es el restablecimiento de un primer premolar con una clase 2 hacia distal, una lesión cariosa proximal. Necesitó un tratamiento endodóntico, el tratamiento endodóntico fue bien conservador y simple y llanamente se decidió restaurar con una restauración. No se colocó poste. Entonces, en el caso de las lesiones clase 2, que solamente sean hacia una cara, o sea, obvio, porque son clase 2, pero me refiero a que sean limitadas, o sea, que sean estrictamente
circunscritas a una cara proximal, la literatura recomienda que no se coloque poste y solamente se coloque una restauración directa y se haga un build-up, es decir, se rellene la cámara con una resina que sea de alta carga para la reconstrucción de muñones. Y propone que a mayor estructura dental remanente hay mayor longevidad para el diente. Y la literatura científica sobre la restauración postodontica es unánime. El pronóstico del diente obturado depende no solo del éxito del tratamiento endodóntico, sino de la cantidad de remanente dentario y, por supuesto, el tipo de restauración final. Otra manera que nos muestra Andrea en su investigación es la restauración de dientes posteriores, pero ya aquí tenemos una restauración mesio-oclusodistal. La destrucción por lesión cariosa en ese elemento dentario fue sustancial. Entonces se procedió a hacer el tratamiento endodóntico y entonces se procedió a hacer recubrimiento cuspidio para evitar la deflexión cuspidia con una restauración indirecta tipo overlay. En este caso se optó por un esquema eminentemente adhesivo, pero obsérvense la cantidad y calidad de dentina remanente. Tenemos muy buen sustrato, tenemos muy buen soporte, y en esos casos entonces vamos a irnos siempre por un sistema adhesivo. Paleone y Devoto nos muestran otra alternativa también, pero ya aquí es en diente anterior. Si tenemos un diente anterior estable, con una oclusión mutuamente protegida y compartida, buen soporte periodontal, cantidad de dentina remanente y en calidad, también podemos reconstruir un diente anterior con un core, donde se va a sellar, se hace la preparación cavitaria, los biseles correspondientes en el sector anterior para mimetizar las restauraciones definitivas, y posteriormente se reconstruye la cámara con una resina fluida de alta carga para el core, ¿verdad? Y luego se procede a hacer la restauración definitiva. Y esto todo es gracias a que el tratamiento endodóntico fue conservador, tenemos buen soporte y un sustrato en condiciones ideales. Llegamos entonces a los sistemas de poste. Y cuando hablo de poste voy a hablar de poste colado y poste de fibra de vidrio al mismo tiempo. Y les leo. En una evaluación clínica de 4 años, la tasa de éxito de postes y muñones colados con un abordaje cementado fue de un 84% en comparación con el 95% cuando se utilizó fibra de vidrio en postes y muñones de resina compuesta, con un enfoque adhesivo. Se observaron fracturas radiculares y desprendimientos de la corona solo un grupo de poste core del elenco, es decir, los que tenían poste y muñón metálico. Otro aspecto que resalta desde estos artículos que les estoy mostrando es que los postes prefabricados de de fibra de vidrio parecen demostrar menos resistencia que los postes y muñones colados, pero presentan un modelo de falla más favorable, proporcionando más reparabilidad. Y otro aspecto importante sobre los sistemas endoposte, ya sea colados o de fibra de vidrio, es que las fuerzas de cizallamiento, tracción y compresión no axiales de morder, apretar o bruxismo se transmiten a un poste en la raíz. Entonces la concentración de fuerza en la raíz predispone a la fractura, especialmente en dientes estructuralmente débiles. Los postes rígidos no se doblan ni se fracturan con facilidad, por ende transmiten mayor tensión a la raíz y es más fácil que aparezcan fracturas catastróficas en estos casos. Esas son las cosas que nosotros tenemos que saber acerca del poste, pero el poste metálico tiene sus indicaciones y el poste de fibra de vidrio, ya sea prefabricado o anatomizado, también las tiene aparte. El poste colado nos va a dar retención macromecánica, mayor resistencia a la fractura, modo de falla muy catastrófico y mayor riesgo de fractura radicular. El poste de fibra de vidrio va a tener retención adhesiva micromecánica, menor resistencia a la fractura, modo de falla más favorable, son más retentivos, mejor resistencia a la fractura y mayor riesgo de cementación. Fíjate, les estoy diciendo características positivas y negativas para que ustedes tomen decisiones acertadas sin parcializarse. Pero, gracias a Dios, no existe diferencia estadística significativa en la tasa de supervivencia. Es decir, que uno no es mejor que el otro, sino que tienen indicaciones distintas. En este caso,
y volvemos al estudio del Paleón y Devoto, aquí él restaura con un poste de fibra de vidrio. Pero fíjense que la cantidad de estructura dental remanente es lo que hace que él decida colocar un poste. Tenemos una calidad de dentina muy buena, pero la remoción cariosa y el tratamiento endodóntico tuvieron que ser muchísimo más invasivo. Pero la elección por la calidad de dentina que él tiene, elige la restauración con resina compuesta y no poner una corona como una opción mucho más conservadora. Porque yo siempre puedo hacer después si esta resina me fracasa, yo puedo hacer una corona. Pero si yo hago una corona de primera instancia, no puedo volver a hacer una resina. Y esa es la tendencia, a ser más conservadores, a tomar decisiones clínicas que sean lo menos invasivas posible, porque, como les repito, usamos bastante los dientes y vivimos muchos años. Esta técnica la vi por ahí y es una técnica que no está científicamente demostrada, pero la encontré en la publicación, una técnica de 2018, y es una alternativa a veces a pacientes que no quieren perder su diente y quizá no tienen el dinero en el momento para la colocación de un implante, o no tienen el tiempo, o no están en la condición de salud ideal para realizarse esto. Fíjense que en esta técnica tenemos un premolar severamente dañado, con una pérdida de dentina estructural increíble. Se hizo el tratamiento endodóntico y se hizo una reconstrucción del core y se colocaron 2 postes. Estos 2 postes luego fueron tallados y se preparó un pilar y una corona. En este caso fue una corona de catolítico. El clínico, Gary Rodríguez se llama, propone esta técnica como una alternativa no ideal, que no tiene una tasa de supervivencia comprobada en el largo plazo, pero que sí puede permitir que el paciente tenga eficiencia masticatoria durante un tiempo y que él pueda de alguna manera pues mantener el espacio, la salud del hueso, que es muy importante, la salud del hueso, o sea, que no haya colapso óseo, y que tenga la posibilidad de una rehabilitación sobre el implante con la mayor cantidad de factores negativos sin él. Es decir, o sea, que tenga todas las condiciones biológicas más aceptables para posteriormente colocar su implante. Y esto se los muestro por eso, porque es parte de lo que quiero transmitir en el día de hoy. Es que seamos más conservadores, que pensemos que el paciente, después que salga de la consulta, tiene una vida y va a volver de nuevo al dentista. Y hay que darle las mejores posibilidades al paciente para que tenga opciones para la rehabilitación en lo adelante. El poste anatomizado es para mí, como decimos en República Dominicana, es una chulería, porque combina los beneficios de retentivo de un poste colado y tiene la particularidad que esa adaptación precisa va a estar cementada de una manera adhesiva y consiste en la conformación anatómica del poste a través de su inserción en el canal, copiando con un material plástico y lograr el mejor ajuste posible, superior por supuesto a un poste prefabricado. Vamos a tener como resultado una adaptación precisa al espacio del conducto radicular y está rodeado entonces siempre el poste individualizado por una capa delgada, uniforme de cemento resinoso que crea condiciones ideales para la retención del poste. Acá en la UNFU, yo, un colega y 2 estudiantes hicimos un ensayo mecánico de tracción in vitro. Como les decía al principio, nosotros aquí, como parte de la enseñanza en el Departamento de Prostodoncia y la Escuela de Odontología, tratamos de aplicar protocolos clínicos que sean aptos para pacientes con pocos recursos, que es lo que llegan a la escuela. Y a veces un paciente con bajos recursos le cuesta someterse a tratamientos, a muchos tratamientos como alargamiento coronario, como instrucción ortodóntica, porque encarece mucho el costo dental. Entonces, tratamos de buscar soluciones clínicas que mantengan estándares de calidad, pero que no encarezcan mucho el proceso. Y nos motivamos a hacer este ensayo de tracción. Fue un estudio in vitro donde nosotros hacíamos una comparación
en postes prefabricados de fibra de vidrio anatomizado, cementado con cemento resinoso y cemento de ionómero de vidrio modificado. Y era buscando la manera de tener alternativas, de poder cementar los postes anatomizados en sustratos que fueran deficientes, o sea, pacientes que ya tenían postes metálicos, que tenían la dentina manchada, pacientes que se hicieron el tratamiento endodóntico, se dejaron expuesto eso un tiempo, la dentina se maltrató mucho y volvieron de nuevo y se pudo salvar el diente. Es decir, que es una manera de nosotros poder garantizar eficiencia y estabilidad masticatoria durante un tiempo más a ciertos órganos dentarios en algunos pacientes. Les cuento cómo fue el proceso. Nosotros hicimos dos grupos, un grupo de muestras de dientes extraídos, en este caso lo hicimos en caninos, porque fue un grupo dental que es como los anteriores, pero no tanto, pero es más resistente, y es donde nosotros teníamos mayor problema de cementación de coronas que se habían cementado con esta técnica. Dos grupos, uno de cementación resinosa, otro con ionómero de vidrio reforzado con resinas, y buscamos entonces y confeccionamos estos monobloques con dientes endodonciados extraídos. Hicimos todo el protocolo de adaptación, individualización de los conductos para obtener estas muestras aquí. Fíjense que aquí tenemos un exceso del poste de fibra de vidrio que colocamos, que lo dejamos así para que la máquina de tracción pudiera alar el poste y así probar a qué cantidad, a qué fuerza, ¿no?, este sistema fallaba. El poste se anatomizó, se hizo un muñón para que adaptara bien a la máquina de ensayo universal, y posteriormente se cementó con un cemento resinoso, en este caso cemento residuoso dual, adhesivo de cuarta, es decir, imprimador y adhesivo auto, que es la manera correcta de cementar en dentina interradicular. Adhesivo auto y debidamente imprimada o preparada la superficie, en este caso fue Paracord de Colten, y entonces procedimos con este tipo de muestras a hacer el ensayo de tracción. Entonces establecíamos una velocidad para el ensayo de 1 milímetro por minuto hasta que se produce la desadaptación del poste de fibra de vidrio en el conducto radicular. O sea, tenemos una fuerza aplicada en Newton que se expresaba a través de un monitor, y ahí entonces en la máquina de ensayo universal, que es la Intron 3369, nosotros pudimos obtener la resistencia a la tracción mediante el cálculo de unas fórmulas, y nos resulta esto. Tuvimos una carga máxima de 274, o sea, con un esfuerzo traccional en megapascales de 115 megapascales, y la carga a la ruptura en Newton nos dio 274 en promedio. La temperatura a la que se hicieron el estudio fue de 24 grados Celsius, a una humedad relativa de 42. Todo eso tiene muchísima importancia. Y nos resultó lo siguiente, que era lo que nosotros esperábamos, que la carga máxima de la tracción en las muestras de cemento resinoso dieron un valor superior con respecto a la de tracción, pero las de ionómero de vidrio pues mantenían dentro del nivel de estándar esperado para ionómero de vidrio. Entonces, constatamos que había una diferencia significativa clara entre la resistencia a la tracción del cemento resinoso, que se comportó mucho mejor, y la resistencia a la tracción del ionómero de vidrio modificado con resina, confirmando que los postes de fibra de vidrio anatomizado cementados con cementos a base de resina tienen mejores propiedades mecánicas que el cemento de ionómero de vidrio modificado con resina. Concluimos que cuando uno emplea cemento resinoso dual en la cementación de postes anatomizados, tenemos una carga de 269.05 newton. Eso es mucho, muchísimo más de lo necesitado, y la resistencia a la tracción es 117.32 megapascales. O sea, una corona se descementaría con esa fuerza al mínimo si se cuelgan dos niños de un canino para que lo alaran. O sea que el resultado es maravilloso. Y los pernos no solamente funcionaron bien, ambos sistemas, pues uno en mayor proporción que otro, por supuesto el cemento resinoso en mayor proporción, pues son opciones viables para la restauración de dientes endodonciados en esos casos donde tenemos condiciones un poquito desfavorables de sustrato. El último sistema que voy a compartir con ustedes es el endocrown. El endocrown es una prótesis cementada utilizada para reparar dientes endodonciados sin poste apical, una técnica que utiliza la cavidad pulpar
como retención macromecánica basada en sistema adhesivo. La literatura los pone como un 94 a 100% en tasa de supervivencia, o sea, eso es muy extraño. Y se confeccionan de esta manera: un diente endodonceado que anteriormente ya se le había hecho sellado dentinario inmediato, con una dentina ya que está protegida. Entonces hace esa preparación donde se deja una terminación pulida al ras, redonda, y la cavidad pulpar entonces se va a confeccionar con paredes que sean paralelas hacia oclusal, tanto las vestibulares y palatinas o linguales, como también las paredes proximales. Se toma impresión y se restaura con una restauración cerámica, preferiblemente en disilicato de litio, y se cementa de manera adhesiva. Entonces, resumiendo, para analizar el soporte voy a tener un soporte periodontal con buen hueso como un buen pronóstico, soporte periodontal con periodonte reducido como un pronóstico regular o reservado, y un pronóstico negativo o pobre cuando hay reabsorción ósea, movilidad o un defecto de fuga. El soporte de fuerzas oclusales en anterior va a ser mucho más beneficioso si hay estabilidad del sistema, y en caninos y premolares vamos a tener componentes laterales y de compresión que hace que el soporte de fuerza a veces sea un poquito más delicado. Y en molares anteriores y premolares en arco reducido vamos a tener soporte de fuerza oclusal que pueden poner en peligro el éxito de la supervivencia de la restauración sobre un diente endodonceado. Cuando hablamos de sustrato, vamos a querer siempre que tengamos un ferrule 2 milímetros circunferencial como la mejor opción. Cuando tenemos 2 milímetros, menos de 2 milímetros de ferrule, o tenemos un ferrule parcial a 25%, vamos a tener un pronóstico más reservado. Y cuando no existe ferrule, tenemos un pronóstico malo. La cantidad y calidad de dentina remanente cuando es abundante y sana, excelente pronóstico. Pronóstico malo cuando tenemos dentina en calidad y cantidad moderada, o una dentina esclerótica, manchada, un pronóstico moderado. Y escasa o degradada cuando tenemos entonces dientes que han sido sometidos a tratamientos endodónticos muy exhaustivos, o dentina que ya ha sido retratada o expuesta al medio bucal por mucho tiempo. Es un pronóstico muy malo. El tiempo del tratamiento endodóntico también influye, porque como les hablaba, la pérdida de humedad y de integridad estructural es un factor de envejecimiento que no se detiene. Tenemos un excelente pronóstico con el tratamiento endodóntico a menos de 6 meses, de 6 a 18 meses ya ahí se va poniendo un poquito regular, y más de 18 meses reduce un poquito las posibilidades. La edad del paciente al igual también, paciente joven de 12 a 35 años, tiene un mejor sustrato, un sustrato mediano o de media calidad de 35 a 55, y más de 55 años ya el sustrato se compromete un poco por la edad del paciente. Y si hay tratamiento protésico previo, si no hay ningún tratamiento es lo ideal. Si hubo un poste colado es reservado, pero si es malo cuando tenemos un poste de fibra de vidrio. Por la cementación de los postes de fibra de vidrio hace que retirarlos se tenga que remover mucho tejido dentario, y representa un problema para endodoncistas y protecistas siempre. Y por último el sistema, y los sistemas como lo clasificamos en adhesivo mecánico y micromecánico. Los sistemas mecánicos tienen estética deficiente, son ideales para órganos dentarios posteriores, ya luego en segunda opción anteriores. Tienen un pronóstico menor. Transmiten la fuerza y ejercen tensión radicular, y la rigidez estructural es disímil a dentinas. En lo micromecánico, entonces, tiene muy buena estética, ideal en dientes posteriores, ya luego en anteriores se transmiten la fuerza y disipan la fuerza, pero tienden al desalojo, es decir, a que se pierda o se desaloje el sistema endoposte. Y tienen una rigidez estructural un poquito similar a dentinas más en lo adhesivo. La estética es alta, funciona en todos los dientes, se disipan la fuerza y no se transmiten directamente a la raíz, o sea, no hay tensión radicular, y su rigidez estructural es similar a dentina. Teniendo en cuenta esos aspectos,
Entonces nosotros vamos a tener tendencia siempre a que lo más favorable es lo más conservador. La reconstrucción con core, siempre y cuando las 3G se lo permitan, va a ser la primera opción. Más luego las endocrown, postes de fibra de vidrio, postes colados y terminando en restauraciones un poquito, digamos que no probadas científicamente, como en lo que les mostré del sistema de 2 postes, que es desfavorable, pero resuelve una situación clínica y mejora de cierta forma la calidad de vida del paciente, que es al final para quienes nosotros estamos acá. Entonces, por mi parte, he concluido con mi intervención por el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y que de alguna manera estos conceptos que hablé hoy pues esclarezcan cualquier duda y los ayude el día de mañana a ser mejores clínicos y a tomar mejores decisiones para sus pacientes. Agradezco mucho a Coltene y la persona de Gregorio por la invitación, a mis colegas del Departamento de Prostodoncia de acá de la UNFU, en especial al doctor Ricardo Gualmón, y a todos ustedes por escucharme y les deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Yo me siento muy, primero, agradecido por la invitación y me llenó de mucha satisfacción participar en este tipo de eventos, porque son eventos que enriquecen el conocimiento colectivo de nosotros los latinoamericanos. Durante la pandemia, cuando todo cerró, todo el esquema de vida que llevábamos normal cerró, la UNFU siguió abierta. La UNFU, nuestro director Rogelio Cordejo dijo, no, vamos a seguir, vamos a irnos a una modalidad virtual. Las autoridades aquí nos apoyaron. Y lo que había en el canal de YouTube del eForum de Coltene nos ayudó a nosotros muchísimo, porque nos sirvió principalmente en el área de prostodoncia para reforzar las clases que nosotros damos de manera virtual desde nuestras casas durante el confinamiento. Y ahí radica el valor de este tipo de recursos, es que son recursos que siempre van a estar ahí, que van a servir de ayuda, que van a servir para que la gente siga creciendo, refuerce conocimientos y aprenda, porque aprender nunca está de más y siempre, mientras más sabemos, mejor vamos a hacer en la capacidad que tenemos de resolver problemas. Y un dentista eso es lo que hace, resolver problemas. La gente llega con problemas al consultorio y la idea es que salga feliz y que salga con la mejor sonrisa posible, en salud. Y esa es nuestra misión y ustedes aportan de alguna manera a esa misión. Así que para mí me parece maravillosa la iniciativa y estoy encantadísimo de haber participado en ella.